Bienvenidos a un nuevo episodio de Norte Magnético, el podcast donde intentamos arreglar el mundo, pero se nos va de las manos. Vamos a tratar un tema que es de actualidad, pero hunde sus raíces en el pasado, que es el nacionalismo. Lo tenemos en el mundo en general, en un montón de rincones, y al final nos termina influyendo desde múltiples perspectivas. Podemos abrir un amplio debate, incluso hablar de ciertos ejemplos, porque va a ser una serie de episodios que vamos a ir grabando de forma periódica. Ese es el objetivo. Y nos vamos a centrar en algunos países en concreto que ya iréis viendo. Pero creo que lo primero es asentar una base sobre qué es el nacionalismo. Podríamos comenzar de múltiples formas, pero creo que sería la parte más interesante. Por eso me gustaría abrir con una pregunta que es: ¿qué es para vosotros una nación? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la patria? ¿Con qué vais relacionando estos conceptos? Porque es un tanto complicado el concepto de la construcción de un país, mismamente. Entonces, ¿por qué concepto queréis empezar? Hombre, yo creo que saber diferenciar el concepto nación del concepto Estado, yo creo que es lo principal para saber definir también lo que es un nacionalismo, digamos. Sí, ¿no? Además en el mundo hay ejemplos de nación sin Estado y de Estado sin nación, ¿no? Estamos hablando de estos países artificiales, ¿no? Como hablábamos en el último podcast, cortados con una línea. Eso es un Estado, es una organización, es un conjunto de instituciones, pero ¿qué hay dentro? ¿Hay gente unida de forma uniforme por una etnia, por algún tipo de cultura? Pues a lo mejor no, ¿verdad? Entonces en ese tipo de casos se ve claramente la diferencia. Sin irnos más lejos, yo os voy a hacer un pequeño spoiler de lo que más adelante hablaré, pero por ejemplo, en el caso de Transnistria, digamos que hay una nación, porque hay un sentimiento nacionalista dentro de ese territorio, pero no hay Estado, porque nadie reconoce esa estructura donde tiene que haber un gobierno, unas leyes, todo eso no existe. Y cuando se habla del Estado de la Nación, que te mezclan los dos conceptos. Pues es una fusión. En realidad, a ver, la nación es ese grupo de personas que comparten una determinada identidad. Puede ser cultural, la lengua, la historia. También podríamos entrar con ciertas etnias, tradiciones. Por ejemplo, el pueblo kurdo no tendría una nación como tal constituida, ¿vale? Luego, por otra parte, tendríamos el concepto de Estado, que ya hablamos de esa unión política, jurídica, que gobierna un territorio. Luego, país, ya hablamos más de un elemento físico, ¿no? Los límites fronterizos que podríamos poner a un determinado territorio sería el país. Y ya la patria, hablamos de una interpretación afectiva de esa nación, de ese país, ¿no? Entonces puede ir fluctuando, y hay ciertas naciones que no tienen límites fronterizos bien establecidos. Luego hay ciertas naciones que pueden tener un sentimiento patriótico más elevado que otras. Bueno, se puede generar ciertos conflictos entre estos conceptos, pero bueno, se fueron gestando a lo largo de muchísimos siglos, sobre todo desde la Edad Moderna. Entonces ya nos podemos adentrar en la historia, que es bastante extenso. Antes de que sigas, se me viene a la mente una definición de nacionalismo que es muy graciosa y visual al mismo tiempo, digamos, que es el nacionalismo es creer que tu país es el mejor del mundo por el simple hecho de haber nacido en él. Es como muy creerte que vives en el culo del mundo, por así decir, en el centro de todo. Claro, pero desde un punto de vista, desde una visión de país. Exacto. Claro, pero luego existe el nacionalismo desde una visión de territorio o pueblo o cultura local que decide llevar a cabo un movimiento nacionalista porque no se siente parte de ese Estado, aunque ese movimiento de nacionalismo se haya creado después de la creación de ese Estado. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfectamente. También es cierto que se pueden dar ambas perspectivas. Por una parte, que te sientas muy arraigado a tu país y que quieras ensalzar sus hitos históricos o el momento actual que está viviendo, o todo lo contrario, que reniegues de esa patria, de esa nación, y que solo puedas ver aspectos negativos porque igual es un país que está en decadencia, ¿no?
Entonces se dan situaciones paradójicas, pero también es cierto que ha entrado en conflicto, por ejemplo, el nacionalismo con el liberalismo a nivel histórico, porque no es lo mismo la perspectiva individual que tenemos sobre nuestra vida que la perspectiva colectiva. Entonces, la nación, los nacionalistas, por ejemplo, del siglo XIX defendían que hay algo mucho más elevado que nuestra propia existencia individual, y es la creación de una nación que está por encima de cualquier gusto, de cualquier meta que tengamos a título individual, que está por encima. Entonces han sido dos conceptos que, aunque están unidos en el siglo XIX, porque primero se fue asentando el liberalismo y luego fue apareciendo ese nacionalismo, pero bueno, es mucho más complejo ese proceso, podríamos decir que no es lo mismo defender una soberanía del individuo a que ese individuo se someta a ese pueblo, ¿no? Pero bueno, lo podemos ir analizando. A ver, un sentimiento internacionalista, que intento oír un poquito del nacionalismo, que es ese liberalismo que estamos citando, fue huyendo en la Edad Media del feudalismo, que era un sistema internacional donde intentaban que las mismas reglas sociales se aplicaran a todos los territorios, claro. Por ejemplo, Europa. ¿Qué ocurrió? Que ya con Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe, que comenzó la ciencia política en 1513, que es cuando publica el libro, se empieza a gestar una visión de la creación de los estados mucho más moderna, donde los reyes iban aglutinando ciertas particularidades regionales de cada zona de Europa, ¿vale? Entonces eso se fue gestando en la Edad Moderna hasta llegar al siglo XVIII-XIX con la Revolución Industrial y los intereses que iba teniendo una nueva clase social, que era la burguesía, para intentar modificar un país en torno a sus necesidades particulares. Entonces, bueno, tenemos como defensores del liberalismo a John Locke, que defendía ese individualismo liberal frente al absolutismo. Tenemos una burguesía capitalista que defendía también que no hubiera fronteras. El liberalismo económico que conocemos, que venía de los fisiócratas, pero no quiero aburrir aquí a nuestros oyentes. Y bueno, podríamos hablar de que el liberalismo pues defendía separación de poderes, que hubiera constituciones, pero en fin, nacionalismo. Al final es la voluntad de un pueblo para crear y desarrollar su propio Estado soberano. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Siglo XIX, Napoleón. Vale. Napoleón dinamitó Europa. La dinamitó, cambió el mapa y creó un imperio que iba desde Francia y España hasta la actual Rusia. Entonces, ese mapa que estaba creado antes de Napoleón se fue difuminando y tuvimos un nuevo imperio que duró unas cuantas décadas, pero que ya con la caída de Napoleón, la derrota ante España, Rusia también tuvo bastante que ver, y Reino Unido, que bueno, España se nos olvida un poco, pero fuimos fundamentales, terminó cayendo ese imperio napoleónico y hubo un montón de regiones en Europa que empezaron a pensar en quieren volver a implantar el absolutismo, nosotros queremos quedarnos con el Código Civil, con la igualdad de derechos, con el librecambismo que se estaba difundiendo también por Europa. ¿En qué dirección queremos ir? ¿Queremos ser un Estado con unos determinados límites o queremos otros? Entonces hubo potencias que estaban luchando por ello, entre ellas Austria, que se quedó con parte de Italia, que ahora si no lo veremos en el nacionalismo italiano, que es fundamental, pero ese es el origen del nacionalismo que tenemos en parte de la actualidad. ¿Crees entonces que, porque yo seguramente tengo una visión completamente errónea del nacionalismo, porque hay muchos discursos y mucha manipulación con respecto a lo que es el nacionalismo? ¿Desde España tenemos más una visión nacionalista, de Estado, o más local o regional? ¿Cómo lo veis vosotros? Es que eso depende mucho a qué región preguntes, porque hay muchas regiones de nuestro país que lo consideran, y de hecho así se nombra muchísimo en sus medios de comunicación o sus grandes interlocutores, se llama Estado español. No sé si le habéis oído alguna de sus figuras, suelen referirse a España como Estado español, como destacando esa figura de que estamos unidos institucionalmente a España, ¿vale? Pero luego al final lo que va intrínseco en eso es
ojo, Estado, pero nación, a lo mejor ya hablábamos de otra cosa, ¿no? Es que ese Entonces, es el tema. El concepto de nación queda un poco difuminado claro, en España. entonces depende de qué región preguntemos. Si preguntamos a lo que es España, en Madrid, las Castillas, a lo mejor Murcia, Andalucía un poquito menos quizá, ¿no? Bueno, Pero, es más, ya en la propia Constitución española, digamos que las autonomías, tanto Galicia como País Vasco, como Cataluña, tienen el concepto de nación histórica. O sea, ya el propio concepto de nación ya entra dentro de la Constitución. Claro. o sea, en la Constitución has dicho. Sí. Pero la Constitución te nombra las regiones concretamente. Sí, Galicia, País Vasco y el Estatuto de Autonomía tiene Ah, el concepto de nación histórica. Es verdad que los estatutos de autonomía sí que es verdad que se meten mucho en el tema de... sí, en De la todas nacionalidad formas. histórica, porque al final la Constitución a lo que alude sobre todo es a nacionalidades históricas, y de hecho se inventó ese término precisamente para buscar una especie de punto intermedio entre nación, ¿vale?, y lo que es Estado, ¿no? Entonces Exacto. se buscaron ese Exacto. término y es el que aparece en la Constitución, Claro. de nacionalidades históricas, Digamos que es que es muchas una veces manera- a lo que aluden algunos nacionalistas de nuestro país, aluden a que está reconocido como tal en la Constitución, pero al final es nacionalidad. Sí, pero por otra parte yo creo que es una manera de contentar un poco a esa gente que quería como, o nos identifica más bien como España, y decirle, bueno, os consideramos naciones históricas, pero dentro del Estado español. Claro. Al final es como un poquito... Claro, es el punto intermedio Exacto. por el que más o menos hubo algo de quórum acuerdo, en lo que fue la en su redacción de momento, la claro. Constitución Luego española, que más o menos de forma unánime, es verdad que veníamos en una Mm. situación complicada, pues se aprobó. Quizá en Euskadi fue un poquito más débil el apoyo, pero al final todos superaron holgadamente el 50%, así está que... claro, ¿no? Un tema Bueno, muy... al final el nacionalismo, como os he dicho, se gesta en el siglo XIX y de hecho en buena medida el nacionalismo vasco, catalán, gallego, que estamos citando también, y de otras regiones de Sí. España, también se fue gestando en ese momento. Igual nosotros un poquito más tardío que otras zonas de Europa, pero al final estamos hablando de un siglo que fue clave para la expansión de esas dos ideologías, que hay veces que se unían y otras veces que estaban un poquito más separadas, que es el liberalismo y el nacionalismo, ¿vale? Y bueno, fue influyendo. Luego hablaremos del caso también de Irlanda, pero bueno, hubo muchos intelectuales que defendían un celtismo frente a la ocupación británica de Irlanda. Por ejemplo, también hubo un teórico que era Fichte, que por ejemplo era defensor del nacionalismo romántico y tenía un discurso de defensa de la nación alemana, que bueno, en buena medida ciertos intelectuales que podían ser desde poetas, historiadores, iban asentando las bases de un futuro nacionalismo alemán que podríamos ver en el siglo XX, ¿no? Mazzini estaría también en Italia, que ya veremos que es un proceso bastante curioso. Y luego tenemos otro concepto que se estudia en historia, que es la cuestión de Oriente, y es que cuando fue cayendo el Imperio Otomano en la zona de los Balcanes, empezó a resurgir también un montón de regiones con su propia cultura, su lengua, que querían constituirse como nación. Entonces, también hay naciones, esto también es importante, movimientos nacionalistas que quieren desligarse de un país que ya existe, de una nación constituida, y hay otro nacionalismo que quiere unificarse con ciertas regiones, es decir, que hay uno que quiere como desligarse, separarse, un movimiento más secesionista, Más y otro que es separatista. más unificador. Por ejemplo, ¿vale? por poner un ejemplo gráfico, Mm. el estado de Rusia queriendo invadir Ucrania, ¿se podría considerar un nacionalismo el cual quiere integrar otra vez como una Unión Soviética, digamos? Exacto, justo, Sí, ¿no? a eso Pues, me refiero. yo creo que ahí alude a una época histórica, ¿no? Que era- Engrandecida, sí. como enaltecida, ¿no? de ese país, Ujú. pero también sería esa perspectiva desde esos territorios de Ucrania que son sobre todo mayoría rusa, pues a lo mejor esa perspectiva unificadora se refiere a esos territorios que quieren ser Rusia, ¿no? Que ¿Podríamos quieren... decir que Trump está haciendo lo mismo? Una visión
Bueno, imperialista, bueno, sí, tal cual. Sí, pero bueno, en ese ¿Quieres sentido expandirse? es más bien imperialista, Sí, porque pero no busca realmente lo que quiere Trump con Groenlandia, no tiene ningún vínculo con Estados Unidos. Exacto. No tiene nada De- que digas, joder, esto es nacional, se tiene un sentimiento, pero sí algo de pertenencia. Sí, pero algo, no a nivel cultural, pero sí a nivel económico. Claro, o sea, Trump quiere Groenlandia desde un punto de vista económico. Y de claro, hecho, es de un hecho, nacionalismo, comenta. es un es un nacionalismo que al final lo que liberal, busca es a lo expandir sus fronteras, pero al final no tiene, digamos, mucho recorrido y por eso trata de compensarse económicamente, porque en Groenlandia hay un fuerte sentimiento, De ni identidad siquiera cultural. danés, hay un sentimiento de querer ser un país, a pesar de ser solo unos 60.000 habitantes, quiere ser un país, quiere tener su autogobierno pleno. Lo que pasa es que se encuentra la dificultad de que ahora mismo, en este siglo, es más difícil porque las dependencias económicas son muy fuertes. Hay más globalismo, y hacer que un país de 60.000 habitantes pueda ser autosuficiente, pues complicado. es muy, muy, muy complicado. ¿Nos ibas a hablar de...? Sí, de todas formas, Carol tiene parte de razón, tenemos razón todos. El globalismo ha sido muy importante, pero desde la crisis de 2008 ha vuelto a haber una tendencia al nacionalismo. Sí, Ha exacto. ocurrido, como os he comentado, como ocurrió también en el siglo XVIII y XIX, que se fueron alejando de ese feudalismo medieval y fueron hacia una ensalzación, una forma de ensalzar a los países, a las naciones. Y en cuanto a ejemplos de nacionalismo unificador, podríamos tener Alemania e Italia, pero, por ejemplo, en el caso de Polonia, lo que intentó es separarse de las potencias que tenía en su entorno, aunque, por ejemplo, fracasó Polonia a la hora de separarse de sus naciones y fue absorbida por Rusia en el siglo XIX. Por ejemplo, también a la hora de separarse, José San Martín o Simón Bolívar, que son bastante importantes a nivel histórico, intentaron separarse de España. Pero bueno, hay muchas personas que relacionan a Trump con ciertas dinámicas imperialistas que son del siglo XIX, Sí. y es cierto que hunde sus raíces en un nacionalismo que tenemos hoy en día, pero que viene del pasado. Entonces, si queréis, pasamos directamente a los distintos ejemplos de nacionalismo y podríamos Sí, ir perfecto. directamente, por ejemplo, al ejemplo italiano. Vale. ¿Vale? Italia es un país que yo creo que nos enamora, que nos encanta, que es un país muy rico, es un país con una gran importancia a nivel mundial. Muy parecido a nosotros culturalmente. Sí. Justo, tenemos muchas conexiones. De hecho, buena parte de Italia perteneció a España hasta el siglo XIX, con vínculos muy importantes, no solo a nivel político, sino cultural, económico. Desde los reyes católicos ya había esa conexión, ¿vale? El reino de las dos Sicilias, que era pues el sur de Italia, con Sicilia, pertenecía en su momento pues a la corona de Aragón, La corona de Aragón, España, sí. Ujú. pero tampoco me quiero extender mucho. Ya he tomado como referencia el Congreso de Viena, que es cuando cayó Napoleón. Cuando cayó Napoleón, los líderes que ganaron esa guerra empezaron a repartirse Europa según sus intereses. Es verdad que a España nos dejaron un poquito más aparte. Teníamos al Marqués del Labrador, que fue nuestro representante en el Congreso de Viena, y es verdad que España no consiguió tanto, sino más bien perdió, pero hubo un diplomático que era Metternich, que era el representante de Austria. Austria fue clave porque controló parte de Italia, ¿vale? Italia, podemos relacionar el glorioso pasado de Italia con momentos como el Imperio Romano, que todos conocemos. Y de hecho el nacionalismo actual, pero el del siglo XX, hace referencia a ese momento de expansión, de unificación política, económica, cultural, militar, que unía continentes como Europa, África y Asia en la mano de un único emperador, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Yo creo que todos tenemos imágenes de lo que es el Imperio Romano y la importancia Hombre. que pudo tener. Ya ves. Yo creo que nos ha influido Y bastante. el Imperio Español, claro, en su momento, cuando fue... También hay ciertos imperios que han cambiado la historia y que han influido también en el nacionalismo. Pues en el caso de Italia, desde que cayó el Imperio Romano, ha sido no un país, porque en ese momento no existía exactamente el concepto moderno que tenemos, pero estaba dividido en un montón de reinos. Estaba fragmentado, con sus particularidades y sus luchas de poder. De hecho, en el Renacimiento había un montón de guerras entre príncipes de distintos territorios que, bueno, intentaban acabar los unos con los otros. Ahora bien, siglo XIX.
Austria domina buena parte de Italia. Tenemos un país bastante fragmentado, pero en el siglo XIX empieza a haber ya movimientos que a escondidas empiezan a levantarse contra Austria, también en buena parte financiados por Francia, que estaban un poquito peleados. Pensad que Austria, el imperio austrohúngaro, era aliado, por ejemplo, de Prusia, la actual Alemania, por ejemplo, y estaban enfrentados a Francia. Así que Francia financió en buena medida esos movimientos secesionistas, Sí. pero depende de qué movimiento podemos encontrar una evolución u otra. Pero bueno, para no extendernos muchísimo, lo que más me importa es que hubo distintas fases, ¿vale? Por una parte, hubo intentos incluso de expulsión de los Borbones que estaban en Nápoles por parte de la Santa Alianza, que fueron los mismos que pusieron a Fernando VII en España. Pero bueno, sobre todo en la década de los 20 y 30, fue Mazzini quien propuso un programa nacionalista liberal y romántico con un partido que se llamaba Joven Italia para crear un Estado moderno, liberal y unificado. A ver, también había interés en que esos reinos con distintas leyes, distintos impuestos, distinta legislación se unificara y empezara a conectar de una forma más sencilla el transporte, los acuerdos entre las distintas zonas de Italia para masificar esos beneficios, es decir, Claro, para coger más fuerza. que podían ganar. Es decir, que también había una visión mercantilista de lo que podía ser un Estado, pero bueno, también había un sentimiento romántico, ¿no? Y en el 40 hay un movimiento de independencia de Italia frente a Austria que ya iba teniendo más fuerza, aunque bueno, siempre se intentaba acabar con estos movimientos de una forma contundente, ¿no? Bien, luego ya en el 48 empiezan revoluciones políticas de los estados italianos, que bueno, fueron obligados poco a poco los estados a ir asumiendo reformas liberales. Sobre todo a ir aprobando pues ciertas constituciones. El 59 fue clave porque tenemos un ministro, que es el conde de Cavour, que bueno, fue artífice de la unificación italiana y bueno, fue apoyado en buena medida por Napoleón III, que estaba en Francia, frente a Austria, que estaban, pues vamos, dándose de leches continuamente. Vale, ya nos vamos acercando y quiero que os quedéis ya con esa fecha. La década de los 70 fue un momento clave. Entonces, sobre todo, del 59 al 70, en esa década, la década de los 60, es cuando se produce, de verdad, esa unificación de Italia. Poco a poco ya vemos como el Piamonte se une a la Lombardía, que está en el norte de Italia. Está en el norte. Exacto. Y comienza a haber una progresión, una unificación de los distintos territorios. Es verdad que en ese momento estaba Víctor Manuel II, que fue el rey que en parte lo lideró. Es cierto que también tenemos a Garibaldi, tenemos a ciertos intelectuales que defendían que se crease una república, no una monarquía, pero veían que era la única alternativa que podían tener. Entonces, bueno, también se expulsó, bueno, se echó en buena medida a los Borbones, se fue unificando los estados pontificios que los controlaba el papado, por ejemplo, en Roma, el actual Vaticano que tenemos, pues también se fue unificando, pero fue la última fase. Pues poco a poco se fueron uniendo y terminamos teniendo el país cohesionado que tenemos en la actualidad. Es verdad que el Tirol e Istria, que bueno, es un territorio que no pertenece actualmente a Italia, tengo entendido. Austriaco. Austria, ¿no? Istria, Pero que Istria es la península que está al occidente del todo de Croacia. Y no sé si tiene también un poco de Eslovenia. Quedó fuera, ¿no?, de la unificación de los territorios italianos. Sí, creo que Claro. el último territorio de Italia es Trieste, que es una ciudad que está metida así en una coletilla al final, y la península de Istria, que es la que está al final, es a la que se refiere Edu. Pues, a ver, pensad que al final se configuró ese país y es cierto que desde entonces ya empezamos a ver una potencia que, y le ocurrió exactamente igual que a España, que iba un poquito atrás con la revolución industrial, que es un problema que sigue teniendo Italia. Pero bueno, los nacionalismos del siglo XX que creo que todos podemos conocer, con personajes que son importantes como Benito Mussolini, por ejemplo, hacían referencia a ese gran imperio romano para justificar la expansión y de hecho luego Istria también lo perderían. Ellos, por ejemplo, defendían una expansión hacia la zona balcánica, por ejemplo la actual Albania, ¿no?, que les pertenecía, igual que territorios
en el Mediterráneo, en África, porque unía ese nacionalismo con un imperialismo del siglo XIX. Pero si veis toda la simbología que bueno, tienen las corrientes asociadas con el partido de Mussolini, Sí. podemos ver que ensalzan un montón de elementos patrióticos que hacen referencia a su historia, a su lengua, a hitos fundamentales a nivel político, cultural, y que han cambiado nuestro mundo. Cambiaron Italia con la marcha sobre Roma del 22, pero influyeron también en el Punch de Múnich del 23, en la llegada de Primo de Rivera en el 23 y en un montón de movimientos que influyeron en la Europa del periodo de entreguerras hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Hasta la segunda, sí. Y nos podríamos extender mucho más. No, está claro, pero había una visión ahí como muy romántica también, ¿no? O sea, siempre se ha... Sí, también es cierto que no es lo mismo el nacionalismo del principio del siglo XIX, que era un poquito más romántico. Porque estaba el movimiento cultural también del romanticismo ahí. Claro. El siglo XIX coincidía con eso. El romanticismo fue fundamental, pero es verdad que se conectaba con ese liberalismo porque el romanticismo también era una visión en parte individual, pero bueno, se conectaba con un sentimiento también del pueblo al que pertenecías. Pero es cierto que como esos movimientos no iban derivando en ideas democráticas que se extendieran a todos los países, lo que terminó sucediendo es que ese nacionalismo pasó de ideas más progresistas, como se denominan en la actualidad, a más conservadoras, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Y en el siglo XX, pues, se conectaron directamente con el conservadurismo, con ciertos tintes dependiendo del momento que estemos analizando y del movimiento. Hoy día, si no recuerdo mal, creo que hay alguna zona del norte de Italia que también está pidiendo lo que es una independencia, ¿puede ser? Justo. Sí, Creo que lo que viene a ser el Sud-Tirol, o sea, el Tirol del Sur, creo que es una región que se habla alemán. Está pidiendo independencia, Y ¿no? tenemos Tirol, que está en Austria. ¿Vale? Entonces, a lo mejor ahí hay cierto unionismo de lo que es unificar la región del Tirol bajo, pero yo creo que es de Austria. Bajo dominio de austriaco. Tienen esa conexión también histórica con Austria, y eso también le sucede a distintos países limítrofes, bien sea con Francia, con Austria, al final por esa lengua también se quieren separar. Exacto. Luego también es cierto que hay diferencias en Italia, porque hay una Italia mucho más rica, igual al norte que al sur, y esos problemas, esas desigualdades también implican a veces cierto auge de los nacionalismos, sobre todo por problemas estructurales que pueda haber, para intentar buscar una alternativa, sobre todo en momentos de crisis donde pueda haber más apogeo y que la población busque una alternativa. Pero efectivamente, norte de Italia, nacionalismo, y luego podríamos encontrar también otros dos ejemplos, que es la isla de Cerdeña y la de Sicilia, que también han tenido sus movimientos, pero creo que ahora no son tan importantes. En Italia los movimientos independentistas son bastante discretos, igual que pasa en Francia. Yo creo que en España, dentro de lo que es Europa, es donde tienen algo más de fuerza. Claro, o sea, también por la política que tenemos, por la constitución de partidos, el arco parlamentario, o sea, hay muchas... Sí, es más propicio que... El reconocimiento de las lenguas, que les da un poquito más de fuerza en lo que es ensalzar sus territorios, sus costumbres, su cultura. Entonces, pues es verdad que es más propicio a que ese nacionalismo pues emerja de una forma más clara. Bueno, a lo mejor en Francia también destaca Córcega. Córcega sí que es bastante más fuerte. Sí, porque la última revuelta me parece que fue en la época de Sarkozy, me parece, ¿no? Que si no recuerdo mal. Sí, Córcega, pero también ha habido más movimientos. La Liga, creo que se llama, o la Liga Italiana de Salvini, por ejemplo, defendía esa separación, por lo menos en cuanto a competencias, de ciertas regiones del norte frente al sur. Pero bueno, también ha habido pérdidas territoriales de Italia frente a Francia, como Saboya, Temos Niza, por ejemplo. Niza. Y eso pues, puede hacer que vuelva a resurgir esa forma de pedir ciertos territorios que ha perdido una nación. También es cierto que hay naciones que quieren todo lo contrario, que quieren separarse, ¿no? Entonces tenemos el caso de Irlanda, que es bastante reseñable y que de hecho tiene un nacionalismo bastante peculiar. Dentro de Europa occidental es uno de los que más destaca porque tiene muchísimo contenido a día de hoy. Igual que Italia, pues todo lo que nos has contado, pues yo creo que
hay un país estable, no tiene demasiadas problemáticas con sus fronteras actuales, bueno, alguna mención se puede hacer, pero en general pues es un país que consiguió su reunificación, consiguió que el italiano fuera oficial en toda Italia, o sea, unas instituciones sólidas, pero en el caso de Irlanda es un caso un poquito más controvertido porque tenemos los resultados a día de hoy, ¿vale? Como bien sabemos, la isla de Irlanda tiene dos estados, uno es la República de Irlanda y el otro es una nación constitutiva del Reino Unido, que es la Irlanda del Norte, ¿vale? Y esto tiene muchísimo recorrido y muchísima historia, ¿vale? Que nos tenemos que remontar ya a la Edad Media, en la que ya lo que venía a ser Gran Bretaña tenía una política de expansión en la que iba colonizando determinados territorios del mundo, ¿no? Y todos tenemos en mente muchísimos territorios del mundo que todavía hoy pertenecen a Gran Bretaña, ¿no? Sí. Estamos pensando, yo que sé, en Islas Caimán, estamos pensando... Gibraltar, que ha tenido una política parecida a lo que pasó con Irlanda. Tenemos muchísimos territorios de ultramar, también en el Pacífico, Islas Pitcairn, o sea, hay muchísimos ejemplos de territorios de Gran Bretaña de ultramar. Todavía tiene bases en Chipre incluso, Sí. en Malta también parece que ha estado, de hecho es, si no me equivoco, lengua oficial el inglés en Malta, Sí. precisamente heredado de ello, pero en Irlanda ha sido más grave porque al final es la isla vecina. Claro. Entonces hay que ha habido pues un choque cultural bestial porque igual que Italia hay cierta homogeneidad a lo que es cultural, étnica, ¿no? Política, forma de entender la vida, etcétera. En lo que es las Islas Británicas sí que hubo un choque porque en la isla de Irlanda, que tiene una herencia más de pueblos celtas, ¿vale? Pues los pueblos celtas destacan en diversos territorios que siempre se habla como los estados celtas, no sé cómo se llama exactamente la denominación, pero contaba con la República de Irlanda, la isla de Man, la Cornwall, que es una península de Gran Bretaña que está al occidente, y luego también está Bretaña, lo que es el territorio francés, no confundir con Gran Bretaña. Sí, la Bretaña francesa. Sí. Y de hecho esos territorios todavía tienen una herencia cultural de los celtas, que es el idioma. El idioma que ha sufrido muchísimos daños en todos estos territorios, ¿vale? El irlandés es un idioma y no tiene nada que ver con el inglés, tiene unas raíces totalmente diferentes. El manés es una lengua ya extinta hace poco que se hablaba en la isla de Man, ¿vale? Que también es celta. El córnico también es una lengua prácticamente extinta de la Cornwall. Y el bretón es la única lengua que, digamos, ha sobrevivido con algo más de intensidad porque todavía se habla con claridad en ese territorio francés. ¿Podemos llamar lo que son de origen de lengua tribal? Habría que meterse en lo que es el origen de los celtas, pero al final, ¿qué es tribal? A ver, es que los pueblos, es que los pueblos celtas nos podríamos remontar bastante antiguo y de hecho tenemos un gallego que podría hacer referencia a la conexión celta que tiene. El celtismo es un movimiento político que se basa en la expansión de los celtas, cuyo origen hay veces que es incierto el punto. De hecho, se pensaba que venía del norte de Europa y están saliendo noticias recientes de que Galicia igual podría ser, o la península ibérica, el foco de expansión hacia el norte en lugar de a la inversa, pero se basa sobre todo en la expansión de los pueblos indoeuropeos, que es cierto que el idioma actual que tenemos puede tener ciertas palabras, cierto enlace con la lengua que tenían los celtas. Que es cierto que en muchos registros por escrito no es que dejasen los celtas. Claro, porque dentro del pueblo celta, porque hablamos del pueblo celta, pero entiendo que dentro de todos esos pueblos, o sea, que no era un pueblo solo, había muchas tribus, y muchas diferencias. Claro, y muchas diferencias. Yo, por ejemplo, luego voy a hablar del pueblo maurí, pero dentro del pueblo maurí hay más de 50 tribus. Claro. Entonces, claro,
cada uno entiendo con su... Y cada uno Claro. tenía... Su dialéctica, Exacto. Claro, Claro. eso dificulta una unión real de lo que son los pueblos, ¿no? Claro. Pero al final lo que decía es que al final se da un choque cultural de muchísima más relevancia entre Irlanda y la corona británica, no tanto por celta, pero al final Irlanda lo que era básicamente era una población relativamente pobre, eran sobre todo católicos, ¿vale? Aquí quiero poner en valor este elemento. La religión también puede ser un elemento de nacionalismo, ¿no? Porque al final, si a mi pueblo lo une una misma religión, y ojo, un elemento clave muchas veces del nacionalismo es diferenciarse de alguien, ¿no? Y al final, si los colonos ingleses que se ubicaron sobre todo en el Ulster, que es la región del norte de la isla, lo que viene a ser es protestantes, pues lo que haces es engrandecer un conflicto religioso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se pone en auge esa diferenciación cultural y religiosa, pues lo que haces es un conflicto mayor, pero al final se ven mucho más diferentes unos a otros. Y de hecho es una diferenciación que todavía hoy día vemos claramente en lo que es el territorio de Irlanda del Norte. De hecho, bueno, también esas diferencias entre países, ese conflicto, podría estar relacionado incluso con la influencia de potencias extranjeras, porque en su momento Felipe II, que igual nos suena como un rey de los Austrias Sí. mayores, que es un término que está un tanto desnotado, es decir, visto desde un punto de vista negativo, ya no se utiliza tanto, los Austrias mayores y menores, pero bueno, en resumen, Felipe II era católico, ¿vale? Y tenía una relación muy importante con la corona británica, pero como también se estaba expandiendo el protestantismo, es cierto que el anglicanismo, creo que era Enrique VIII, abanderó ese movimiento para separarse de la influencia que tenía también la corona hispánica en Europa y que podía influir en las islas británicas. Entonces, en resumen, la parte católica se quedó más en la zona de Irlanda, frente que la parte más protestante era la isla de Gran Bretaña, sobre todo, y eso hizo que igual España pasara de apoyar a Gran Bretaña más a Irlanda y otros países como Francia o Países Bajos más a Reino Unido. Claro. Entonces siempre al final las potencias están dentro e influyen en la historia de los países por sus intereses. Sí, está claro. Hombre, Entonces, claro, al final se forman ahí como ententes, grupos de poder, de apoyo, y al final cada uno apoya a quien le conviene, y además si esos bloques de apoyo son más o menos equitativos, lo que se conforma es un conflicto más igualado, por lo tanto más duradero. No, está claro. ¿No? Entonces, en el caso de Irlanda teníamos por un lado los católicos irlandeses, que estaban un poquito más marginados o relegados, ¿no?, de las instituciones que se iban conformando en el Ulster británico, y por otra parte la más privilegiada de las clases religiosas, que iba a ser lo del protestantismo, el protestantismo inglés, ¿no? Y este es un caso claro de cómo la religión puede ser uno de los elementos principales también para crear nacionalismo, ¿no? Los protestantes tenían una posición de poder en este conflicto, entonces siempre los católicos irlandeses siempre han tenido pues esa posición de que, oye, que estamos siendo discriminados en nuestra propia isla, ¿no? Entonces... ¿Y siempre ha sido pacífico a nivel histórico o ha llegado a haber un punto de desacuerdo que genere mucha tensión en la sociedad irlandesa frente a la británica? A ver, ha habido una organización bastante célebre que actuaba en este territorio, que es el Irish Republican Army, que es el más conocido por IRA, Sí. ¿vale? Que es una organización que básicamente buscaba hacer un contrapoder desde el punto de vista terrorista para echar, ¿no?, de alguna manera a la corona inglesa del territorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este grupo? Que fue bastante Perseguido, ¿no? perseguidos, obviamente, ¿no? Pero Radical en sus actos.
radical en sus actos, violento, Claro. y además tuvo muchísimos actos terroristas, ¿vale? Se calcula que cerca de 2.000 personas fueron asesinadas, murieron en actos terroristas, incluidos civiles, como suele pasar en estos casos. Sí. Entonces, para que veamos un poquito La magnitud, ¿no? Que la tuvo. magnitud del conflicto y del realmente odio, separación que llegó a haber por cuestiones religiosas y cuándo culturales, fue ¿verdad? más o menos el pico de actos violentos que tuvo más o menos siglo XX? ¿En qué momento fue aproximadamente? Realmente el siglo XX es donde más actos sucedieron, hasta el punto de que ya acabando el siglo, allá por 1998, hubo el primer gran gesto de acercamiento y de finalización del conflicto, que vino a ser el acuerdo de Viernes Santo, ¿vale? El acuerdo de Viernes Santo lo que hace es, mira, vamos a sentarnos porque esto no está llevando a nada, tú no estás consiguiendo que el Ulster sea más irlandés y tú tampoco estás consiguiendo acaparar el poder de la región, ¿no? Ni bajar el nacionalismo, y aquí hay grupos terroristas, o sea, había un cauce de violencia bastante tremendo, ¿no? Entonces, al final, que se establecieron con estos acuerdos de Viernes Santo, por supuesto, el fin de la violencia, hasta aquí el IRA, ¿vale? El gobierno compartido es algo que en esa región pues comparten el poder los unionistas, que unionistas son los que quieren pertenecer todavía a la corona, que no es al revés, ¿vale? Y los nacionalistas, que viene a ser el Sinn Féin, que era el brazo político del IRA, y ahora pues básicamente si solo buscan hacer política, digamos, ¿no? Bueno, menos mal que hemos pasado a hacer Y solo básicamente política. esa igualdad de derechos, reforma de la policía, de la justicia y de un parlamento autónomo. Y se trata de buscar esa normalidad. ¿Crees que es un tema ya zanjado, cerrado, o que en cambio sigue en disputa? Porque es cierto que yo creo que incluso la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha podido generar ciertos intereses o tensiones entre ambos territorios, a nivel, aunque sea mercantil o a nivel político. No sé si se sigue abogando por unirse a Irlanda del Norte. Es verdad que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha propiciado que se erijan algunas voces de nuevo con más fuerza para quererse unir a la República de Irlanda, ¿no? Porque me parece que un 56% del territorio de Irlanda del Norte votó a favor de seguir a la Unión Europea, y el 44% pues dijo de abandonarlo. Eso fue muy ¿Vale? llamativo. En Escocia fue más marcada la diferencia, ¿no? Pero en marcado, Irlanda del sí. Norte también sucedió. Sí. Entonces, es verdad que se erigieron algunas voces, ¿vale? Que si se ha zanjado el conflicto, no. Porque hay un equilibrio de poderes, ¿no? Al final, los unionistas quieren algo totalmente radicalmente diferente a los nacionalistas. Entonces, si hay un equilibrio de fuerzas, en cuanto ganen en masa social los nacionalistas, pues va a haber un movimiento de todavía más fuerza para quererse unir a Irlanda. Ahora mismo hay como un frágil equilibrio que no, de momento no pasa Claro. nada, pero en el momento de que cobre una de las dos posturas, cobre más fuerza, se puede volver a liar. Hay cierto Claro. equilibrio, quizá es que depende, ¿no? Porque hay cierto equilibrio. Normalmente, estos años atrás, el unionismo tenía algo más de fuerza y gobernaba, pero es verdad que el nacionalismo también va ganando terreno, y entonces es verdad que hay muchas voces que quieren ese referéndum de unión. Sí. Y veremos qué pasa a lo largo de este siglo, pero es algo que tiene muchísimo Lo que contenido. hemos hablado antes, que se está cogiendo se está llevando a cabo una mirada un poco más nacional, desde un punto de vista más identitario, vamos a llamarlo Cuando así. sentimos que una economía global nos ha fallado, como ha ocurrido en las distintas crisis, nos refugiamos en lo En que lo conocemos, en lo nuestro, frente al exterior. Está Si claro. vemos que una crisis que viene de Estados Unidos o que puede estallar de repente en China nos influye, queremos aislarnos y protegernos entre nosotros. Es cierto que ya hemos hablado del nacionalismo mediterráneo con Italia. También hemos hablado de un nacionalismo más atlántico, más del norte europeo, que es el caso irlandés,
que ha sido bastante interesante. Y también estaría bien girar un poquito la perspectiva hacia Europa del Este, porque hay un territorio muy interesante. ¿Qué nos puedes contar, Iván? Yo os traigo un caso muy, muy loco, que yo creo que a la gente que nos está escuchando le va a explotar la cabeza, porque vamos a hablar sobre el último reducto, por así decir, soviético, 100% soviético, que existe en la Tierra. Nos tenemos que ir hacia el este de Moldavia, una región llamada Transnistria, que su nombre significa más allá del río Dniester. Y esta ciudad, digamos que esta franja de territorio, Sí. si la busquéis en Google Maps, la intentéis buscar y ver qué forma tiene el país, no lo vais a encontrar porque no hay ningún país en el mundo que reconozca Transnistria como un país. Lo que estamos hablando antes, entonces, es una nación, Sí, pero un no un estado. estado. Exacto. Vale. Pero también digamos que es una nación que no busca engrandecer algo suyo, sino que busca pertenecer a algo Que no existe. que no existe. Exacto. Es una forma de nacionalismo muy, muy extraña. Muy romántico, ¿no? Una visión muy romántica sobre algo Sí. que ya desapareció. Exacto. Sí, muy bien. Vale, os preguntaréis, ¿cómo ha llegado a existir este territorio que vive como anclado en el siglo, digamos, XX? Mm, Pues básicamente nos tenemos que ir al año 1989, ya en el ocaso de la Unión Soviética, donde recordemos que Moldavia era una de las repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética. Pues en el 1989, digamos, que también empezó a aflorar como una especie de nacionalismo moldavo, pero referenciado por Rumanía. Digamos que Moldavia siempre ha tenido mucha influencia de Rumanía y de todo lo que es la cultura latina, pero referente a lo romano, digamos. Sí. Sí. Eso es Y cierto. la región que estamos hablando ahora de Transnistria No. es 100% eslava. Digamos que Claro. toda la gente que vive en esa región, la gran mayoría, tenía raíces eslavas y siempre se reconocía pues a favor de Rusia, digamos. ¿Qué pasa en el 1989? Pues que empieza a aflorar ese nacionalismo por las dos partes Mm. hasta el año 1990, en el que Moldavia cambia completamente ya todo su alfabeto por el alfabeto latín y la zona de Transnistria pues lo conserva, Claro. conserva el cirílico, digamos, el cirílico de la Unión Soviética. Ujú. Ya digamos que en ese mismo momento Transnistria declara la independencia en contra de Moldavia Ujú. y se genera una guerra que duraría desde el 1990 hasta el 1992. Una guerra en la que murieron 1000 personas. Ostras. ¿Qué pasaba? Que Moldavia no tenía ejército y simplemente eran 25.000 voluntarios, la mayoría de ellos Sí. policías mal armados Ujú. y sin ninguna táctica de guerra, y el territorio de Transnistria estaba apoyado por el 14º ejército ruso. Digamos que eran milicias que estaban apoyadas por uno de los mayores ejércitos que había, aun con la caída de la Unión Soviética, era uno de los mayores ejércitos del mundo. ¿Qué pasa? Obviamente ganó esta pequeñita región llamada Transnistria. Eso generó un statu quo, el cual se mantiene hasta ahora, que digamos que desde que acabó esa guerra, ni una parte ni la otra se quisieron meter en nada más, en ningún conflicto, digamos. Esto queda así. Moldavia la sigue reconociendo como Moldava. Ujú. No hay ningún otro país en el mundo que reconozca este territorio como independiente, como un Sí. estado. Ujú. Y esta situación, este estatus, trae pues una serie de cosas muy curiosas que a continuación os voy a comentar. Claro, porque a mí esto me genera muchas preguntas. Porque vamos a ver, este país, si no está reconocido como Estado, ¿qué leyes tiene? ¿Sobre qué leyes se ampara? O sea, Pues digamos que tiene, para empezar, tiene un parlamento llamado el Soviet Supremo, me suena un poco... enfrente de la cual hay una estatua gigante de Lenin. Eso ya para empezar. Madre mía. En fin, vamos a Después, dejarlo ahí. es el único país del mundo que tiene en su bandera, bueno, país no, perdona, Sí, nación. la hoz y el martillo. ¿no? nación, digamos, La- que tiene la hoz y el martillo en la- su bandera. Su Ujú. martillo, digamos. su bandera, no sé, martillo. Lo conserva. ¿Esto qué más? Pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, tienen una moneda llamada el rublo transnistrio, que es de plástico.
De plástico, tal cual. Está muy codiciado. Original. Entre los coleccionistas de monedas del mundo, está muy codiciado, porque es muy difícil de conseguir, porque no se puede sacar del país. Digamos, es tipo la moneda de Corea del Norte, para que os hagáis una idea, que es imposible casi Pero vamos a sacarla. ver, entonces, ¿la población de allí hace las transacciones con monedas de plástico? Correcto. ¿Vale? Muy bien. Curioso. Para que os hagáis una idea, los pasaportes, emite pasaportes Transnistria, pero son inútiles, no sirven para salir del país. O sea, la gente que vive ahí, si quiere viajar a otra parte del mundo, tiene que viajar bajo un salvoconducto normalmente ruso, digamos. Ah, vale. Porque como no se llevan con Moldavia, pues por ahí no sale. Tienen que irse a Rusia. Y Claro. mediante Rusia, Es pues... curioso ese vínculo porque, bueno, me recuerda, no es exactamente igual que Kaliningrado, ¿no? Kaliningrado en el Báltico, ¿no? Pero es como una posesión que tiene en el Mar Negro y que sigue teniendo una vinculación importante con Rusia, ¿no? Sí, pero es que ni siquiera Rusia como Claro. el país reconoce a esta región como estado. No, pero lo tendrá como estado satélite. Claro. Como viene a tener a Para que Bielorrusia. Claro, es que ese es el tema, porque este país... Pero es que por lo menos Bielorrusia está considerado como un estado, Como un digamos. estado. Claro. Pero entonces, claro, lo que no llego a entender entonces es su economía, porque claro, si no llega a hacer acuerdos económicos con ningún país de alrededor porque no está reconocido como tal, y Rusia tampoco los apoya ni los reconoce, Exacto. ¿cómo? Vale, muy buena Vale. pregunta. Es que aquí es donde viene todo lo que ya acaba de hacer explotar la cabeza a la gente que ve este caso. Vosotros, todo lo que os he comentado hasta ahora, pensáis que es el país más socialista soviético que existe en el mundo. Debería, Debería. sí. Pues yo creo que es el más capitalista, pero capitalista corrupto que existe en el mundo. Digamos, tiene una sola empresa, el monopolio de toda la industria y todos los sectores de esa región, llamada Sheriff, que está formada por 2 ex agentes de la KGB, que esto ya es para que os vuele la cabeza. De ahí viene el sheriff Bueno, Tiraspol. por favor. Exacto. Ah. Que tiene, entre todas muchas cosas, este conglomerado, ¿Tiene tiene el qué, perdona? Un club de fútbol. la única cadena de supermercados de la región. Tiene gasolineras. Tiene una red de telefonía móvil que es la que da cobertura a la región. Sí. Tiene un canal propio de televisión. Y lo que decía Sergio, tiene el equipo que seguramente a mucha gente le suene, que es el Sheriff Tiraspol, que en la temporada 2020-2021 jugó y le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu 2-1. O sea Ah, muy bien, que... Interesante. Vale, pero yo es que en el momento que has dicho que este país está regido por 2 ex agentes de la KGB, o sea que son los dueños del país. Básicamente, porque es el que... Bueno, a lo mejor se han arrepentido. No, pero es que claro, son cosas que efectivamente me vuelan la cabeza. A ver, al final tienen su vínculo con la antigua Unión Soviética y si la No, está KGB claro. fue tan sumamente importante, al final también actúan de alguna forma como satélites. De todas formas, más que capitalismo, igual sí tiene ciertos vínculos con un sistema más totalitario, porque sí, un sí, único totalmente. monopolio ya Claro. nos recuerda a Claro, movimientos más ma- totalitarios a ver, de mantiene Eslovenia, todos los o medios de que- producción. Esto, Claro. al no ser un país reconocido, Sí. el conglomerado Sheriff, pues tiene monopolio absoluto sin ninguna competencia extranjera. No, está claro. Al final es como su propio cortijo privado disfrazado de un país, Pero digamos. volvemos a lo mismo, otra visión romántica sobre algo... romántica Correcto. del pasado soviético, que hay muchos países en Europa que recurren a ese pasado glorioso Totalmente. de exaltación de la Exacto. Unión Soviética. Para sí. que os hagáis una idea, os voy a dar un par de datos, que es que el país cuenta con una extensión de 4.163 kilómetros cuadrados, que eso igual no os dice nada, pero para que os pongáis en perspectiva, O Baleares, ¿no? Más o menos. es el doble Mm. de Luxemburgo, más o menos, El su doble. territorio. 2 Luxemburgos. Creo que es El doble de pequeñito. Luxemburgo. Mm. Y las únicas regiones que tampoco son territorios, digamos, que tampoco son estados que reconocen a esta región son el Nagorno-Karabaj, Abjasia Ujú. y Osetia del Sur, Y Pero que en- todas tienen algo en común, los la influencia rusa Claro. en el territorio. Ujú. Vale, ¿y dónde están esos países? Pero ¿No se ubican? ¿O esas zonas? el Nagorno ya, después de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, yo creo que ya pertenece a Azerbaiyán Y y, ya se se- extinguió lo que es esa región. Ah, en el Entonces, Cáucaso, hablamos del exacto. Cáucaso. ¿no? Hablamos La zona del de Cáucaso. Azerbaiyán, Sí, vale. que había una regioncilla llamada el Nagorno-Karabaj, que un club de fútbol también se llama Karabaj, ¿no? De hecho ha pasado ahora a la Champions. Pero ya forma parte de Azerbaiyán, ¿no? Formaban, todo el mundo lo reconocía como Azerbaiyán, pero es verdad que era una republiquilla ligada a Armenia, ¿no? Entonces, después de la última guerra,
pues esa republiquilla pues se vino abajo y eso ya es azerí. Entonces es imposible ya que pueda reconocer nada. Limítrofe con Rusia, entonces es cierto que se diferencian, pero también tienen ciertos vínculos comerciales. De hecho, hay muchos suministros de fuentes de energía que atraviesan Azerbaiyán. Lo que me preocupa es cuál va a ser el futuro de este país que estás comentando, porque después de la guerra de Ucrania, que tenemos bastante presente, que es un conflicto no resuelto, se han generado distintas tensiones con la separación de parte de Ucrania, que bueno, se ha anexionado de facto Rusia, que de hecho la gobierna a nivel militar, político, económico en la actualidad. Pero se piensa que esa región puede volver a formar parte de Rusia, porque fue de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Crees que ahora mismo es muy importante o que no es un foco de tensión? Bueno, para empezar, digamos que en la actualidad este territorio Transnistria es una de las zonas más empobrecidas de Europa. Digamos que el PIB per cápita no supera los $2.000 al año, anuales. O sea, sí. Digamos que el éxodo de personas también está siendo muy grande porque cuando empezó esto, cuando se separó de Moldavia en el 89, eran prácticamente 750.000 personas y en la actualidad no llegan a las 500.000. O sea, la gente también está viendo de que aunque la empresa, el conglomerado Sheriff gana millones porque realmente gana muchísimo dinero, no les llega al territorio. Vale. Claro. Después, los derechos humanos. Estados Unidos dice que los derechos humanos son inexistentes, no hay libertad de prensa, la homosexualidad está penada, digamos, no. Y al final... un estado totalitario. Exacto, es como un estado totalitario, pero sin realmente ser un estado de facto. Es como algo... Y lo que tú decías, yo creo que esto es un problema que viene mucho más de fondo, porque a Moldavia, obviamente, no se van a poder unir, porque las diferencias culturales, sobre todo culturales históricas, que hay entre Transnistria y el propio país moldavo, son demasiado grandes para que pueda haber algún tipo de unificación. Pero por otro lado, Rusia yo creo que tampoco le interesa mucho controlar esto, pero por el tema del conglomerado empresarial que tiene el monopolio de Sheriff, una vez que Rusia, por ejemplo, pongamos Rusia, quiera controlar eso o adherírselo, ya iba a tener que funcionar bajo las leyes rusas. Claro. Y eso no le conviene a este monopolio, porque es que están jugando con sus propias leyes y hacen y deshacen todo lo que ellos quieren. De todas formas, a nivel militar podría ser incluso interesante controlarlo, porque sería una forma como de rodear Ucrania por ambos es verdad que Rusia, flancos, ¿no? Pero ya actualmente, en el Mar Negro, flancos. sí, pero actualmente hay Rusia ciertos ya puertos que no controla del Mar Negro, ¿no? tiene tropas ahí, en Transnistria. Claro. Entonces, es una forma de rodear Ucrania. Exacto. Entonces, por eso digo que puede ser un foco de tensión, pero que ahora mismo, efectivamente, como cuentas, yo creo que no le interesa a Rusia ni a la propia empresa. Y como dato, un dato muy curioso, es que hay un pueblo dentro, digamos que la capital es Tiraspol. Pues cerca de Tiraspol hay un pueblo llamado Kovasna, en el que hay 20.000 toneladas de explosivos de la Guerra Fría. Ostras. Ahí. Bueno, Es el mayor almacén de Europa del Este militar. Que como, digamos que si por lo que sea, esperemos que no, pero por lo que sea, llega a explotar eso, la detonación sería comparable a la bomba de Hiroshima. Es que eso era lo que te iba a decir. Digamos que hay un... Ostras. Esperemos que no pase. Esperemos por que favor. no. Pero Pues, sí que no pinta, digamos, pinta. para la gente que vive ahí, No pinta bien. yo creo que se va a seguir empobreciendo a costa del monopolio que tiene el conglomerado Sheriff. Pues ya veremos cómo va evolucionando, pero es bastante interesante como dentro de Europa vemos nacionalismos tan sumamente distintos a nivel cultural, político, económico, con conexiones totalmente diferentes, religiosas, unas más secesionistas, otras más unificadoras, unas más capitalistas, comunistas. Pero claro, hablamos continuamente de Europa, pero puede haber otros nacionalismos, otras regiones en el mundo que
que nos puedan llamar la atención, por ejemplo, Carol. Sí, puede haber, pero para hablar concretamente de este caso no vamos a hablar de nacionalismos, vamos a hablar de autodeterminación. Entonces, ¿y por qué autodeterminación y no nacionalismo? Porque voy a comentaros el caso concreto del pueblo maorí. Entonces, el pueblo maorí no necesita saber quiénes son, ellos saben perfectamente quiénes son, tienen su identidad, ya la tienen, o sea, ellos saben perfectamente cuál es su identidad. Lo que pasa es que necesitan las herramientas para poder luchar por su libertad y por su territorio. Entonces, ahí es, digamos, donde se puede hablar de autodeterminación en el más estricto sentido de la definición del concepto. El pueblo maorí representa el 15% de la población de Nueva Zelanda. O sea, bastante, la verdad. Y yo ahora os pregunto, ¿os acordáis que en noviembre del 2024 una diputada maorí se hizo viral porque rompió un folio en el Parlamento y cantó? Y bueno, cantó y bailó porque la danza de la haka. Sí. ¿Os acordáis, verdad? Sí, me acuerdo. Que por cierto se escribe H-A-K-A, pero se dice haka. Vale. Entonces eso lo quiero dejar claro, ¿vale? Para que quede claro, vamos. Bueno, pues exactamente esta chica lo que rompió fue un decreto ley que propuso el Parlamento, concretamente el partido ultraconservador, para reinterpretar el Tratado de Waitangi. Entonces, ¿qué significa esto? El Tratado de Waitangi fue un tratado que se firmó en el año 1840 entre la corona de Gran Bretaña y el pueblo maorí. Entonces, digamos que este tratado fue lo que fundó Nueva Zelanda como nación, y desde ahí ya empezó a levantarse lo que es el Estado, ¿vale? Este tratado, digamos que lo que pretendía era poner encima de la mesa la coexistencia tanto por un lado del pueblo maorí y por otro lado de la corona británica. Es decir, el pueblo maorí reconocía a la corona y la corona reconocía al pueblo, donde, se iban a dar, no se iba a hacer ningún tipo de abuso por parte de la corona, no le iban a quitar sus derechos, no les iban a quitar sus tierras. ¿Qué pasó? Todo lo contrario, evidentemente. ¿Por qué? Porque, por lo visto, de ese tratado se hicieron dos interpretaciones diferentes. Porque, claro, el tratado fue traducido al maorí. Entonces, por lo visto, es como si hubiera dos tratados, que entre ellos hay muchas discrepancias. Según la visión de la corona británica, básicamente fue: los maorís nos han cedido todo su territorio, vamos a por él. Entonces, tras firmar el tratado, empezaron a quitarle los territorios, esquilmaron casi todo el pueblo maorí. Estuvieron así más o menos unos 100 años, más o menos hasta mitad del siglo XX. En el año 1975, lo poco que quedaba del pueblo maorí empezó como a querer reactivar otra vez este tratado. Porque, claro, digamos que pasaron 100 años y el tratado fue como: lo guardamos en el cajón, yo he interpretado que tus tierras son mías, ya está, no hay más. Claro, evidentemente la corona británica tenía una fuerza descomunal y el pueblo maorí pues no podía, evidentemente, no luchar. De fuerzas. Claro, efectivamente. También es una historia un poco abierta porque Reino Unido por lo menos tiene bastante influencia a nivel histórico en esa región del Pacífico, y el sometimiento que ha tenido de distintos pueblos, como el maorí, yo creo que se puede ver representado en la actualidad. De hecho, suelen ser también pueblos que tienen unas condiciones económicas muy complicadas, que tienen un acceso delicado al sistema educativo, que tienen poca representación política. Claro, entonces es una cuestión abierta, ¿no? Claro, ese es el tema, porque de ahí viene la autodeterminación, o sea, de ahí viene que en el año, lo que os estaba comentando, que en el año 1975 se crea lo que es el Waitangi, perdonadme, porque es Waitangi Tribunal, o sea, el Tribunal de Waitangi, movido por el pueblo maorí, que lo que pretendía era recuperar, o sea, es decir, recuperar aquellos derechos perdidos.
y poder poner en valor y poder tener sus tierras, lo que se le quitaron, sus derechos y poder tener pues acceso a su propia sanidad, a a todo lo suyo. Entonces, poco a poco se ha ido lo que es recuperando ciertas cosas. Claro, ¿qué pasó? En la actualidad se puede coger y se puede decir, bueno, vamos a ver, si el tratado no es que se hiciera mal, pero es como que de ese tratado salieron 2 tratados, cada uno con una visión diferente, ¿por qué no se hace uno desde cero? Porque claro, esto también te generan preguntas, y ¿por qué no se sientan las 2 representaciones, los 2 actores, y se hace uno desde cero? ¿Cuál es el problema ahí? Que claro, cuando se firmó el tratado, el Estado de Nueva Zelanda no había nacido aún. Entonces, si se hace desde cero, lo que han conseguido los maorís se pierde. Queda en una especie como de limbo. Entonces, a ellos no les sale rentable hacer esto desde cero. Digamos que lo que ellos están buscando es poder ir corrigiendo todos los abusos que ha ido haciendo la corona británica desde este tratado que está mal interpretado. O sea, es que no tienen otra. O sea, que no quieren constituirse como una nación actualmente. A ¿O ver, esa crees que puede ser la aspiración final? No, Es ellos Claro. lo que quieren es básicamente tener ellos quieren tener una autodeterminación como nación. Ellos ya su identidad ya la tienen muy marcada. Ellos como pueblo maorí, además de siempre ha sido así, pero claro, ellos quieren esa autodeterminación. Es decir, que todo lo suyo, que viene implícito ya con el territorio y con su cosmovisión, que estaba ahí ya antes de que llegara la corona británica, se respete, se mantenga y les sea devuelto en muchos casos. De hecho, hace 2 años, también tuvieron ellos problemas porque la sanidad maorí la querían integrar dentro de la sanidad pública de allí. Y claro, el pueblo maorí no estaba tampoco de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese punto también quieren vamos a llamarlo su independencia. Pero, ojo, cuidado, el pueblo maorí no está buscando lo que es un separatismo. O sea, ellos quieren su autodeterminación, pero dentro del Estado de Nueva Zelanda. O sea, que quieren competencias en realidad. No, para claro, poderse efectivamente. gestionar. De hecho, ellos tienen 7 asientos reservados en el Parlamento. O sea, han conseguido ya que 7 asientos sean exclusivamente del pueblo maorí. Y creo que hay un partido político llamado el Partido Maorí, para que haya representación de ellos. ¿Querías decir? Sí, básicamente que ellos lo que quieren es estar como integrados dentro de Nueva Zelanda, pero sin perder su propia identidad como pueblo maorí. Exacto, ellos quieren autodeterminación en ese sentido, ¿vale? Entonces, y claro, que se tienen que separar, porque es lo que estábamos hablando antes de, lo que has comentado antes de Moldavia, porque es lo mismo, existe una cultura completamente diferente. Ellos tienen una cosmovisión y una cultura completamente diferente a los neozelandeses. Entonces, ¿qué ocurre? Si ellos no defienden esa autodeterminación, al final todo se acaba integrando y acaban ellos diluyendo su propia identidad. Y bajo me pregunto, o sea, bajo mi ignorancia, ¿ellos tienen un territorio propio o están dispersos por toda Nueva Zelanda? Están dispersos por toda Nueva Zelanda. Están por toda el archipiélago. Creo que están un poco más en la isla sur. Sí, están dispersos. Pero claro, ese es el problema de crear aquí ningún separatismo. ¿Con qué se quedan? Claro, entonces hay un nivel, claro, yo creo que es más algo más cultural que desde un punto de vista territorial, físico como tal. De hecho, ellos tienen símbolos muy marcados que no quieren perder y que defienden y que incluso hasta lo llevan en todos los ámbitos. En el deporte, por ejemplo, el famoso equipo de rugby, los All Blacks, que creo que es el mejor equipo de rugby del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues en cada partido antes canta y baila la danza de la jaca. La jaca que hacen ellos antes de empezar los partidos es tan
Intimidatoria. intimidante, Sí. que ellos dicen que ya empiezan ganando el partido solo por, Claro. por el hecho de hacer la jaca. Claro, entonces, porque Actitud. la jaca o sea, en el pueblo maorí, la jaca es un símbolo, es una expresión cultural y un símbolo de fuerza colectiva de pueblo. Es que a mí me gustaría también, bueno, cerrar un poquito el capítulo de hoy precisamente con esos elementos, porque igual que hemos hablado de conceptos como el de nación, el de Estado, el de país, el de patria, simplemente con un baile podemos ver todos esos elementos, porque Claro. vemos también el sentido de patria, porque vemos esa interpretación afectiva de un determinado pueblo. Igual no tanto de un país como un concepto físico, porque hemos dicho que son unas fronteras un tanto, no un tanto marcadas, pero podemos ver que intentan conseguir ciertas competencias, cierto poder sobre su territorio, que al final es el concepto de Estado, y finalmente el de nación, un Está grupo de claro. personas que comparten una identidad común, que es una cultura, una lengua, una historia, unas tradiciones, ¿no? Así que nada, yo creo que podríamos ir cerrando el podcast. Cerrar Creo que el podemos episodio de hoy. grabar muchos más. También Muy- invitaría a nuestros oyentes a que si conocen algún tipo de nacionalismo que lo escriban en los comentarios, porque yo creo que siempre cuando hablamos de nacionalismos se nos vienen a la cabeza los típicos que tenemos en nuestro Sí. país, pero realmente hay muchísimos más en todo el mundo que seguramente nos dé para más capítulos de esto. Sí. Ujú. Así que Yo creo que podrían escribirlo en comentarios, que nos digan ciertas opiniones que tienen sobre el análisis que hemos hecho, distintos ejemplos y bueno, investigaremos encantados. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del podcast. Grabaremos muchos más sobre distintos temas. y abiertos. nada, nos vemos en el, En el siguiente vemos. Y episodio. nos vemos en el siguiente Un aplauso. podcast. Venga. Un aplauso. Bien hecho, equipo. Muy bien, Muy bien. muy bien.